Lo esencial de la estructura social de los kurdos está basada en clanes, como habíamos dicho, el tipo de organización social que actuó de freno para las revoluciones nacionalistas. En estos pilares de la estructura social llevaron a que la sociedad kurda fuera económicamente autosuficiente y que se mantuviese aislada y cerrada también a todas las transformaciones que en el Oriente Medio se iban produciendo a lo largo de la historia. Se podría decir que al mundo moderno de la construcción de los estados-nación, el pueblo kurdo llegó con una estructura social que no le permitió desarrollar, o mejor dicho, cumplir con un proyecto nacionalista. Pero las raíces de las actuales políticas represivas del pueblo kurdo se remontan a después de la Primera Guerra Mundial, de 1815 a 1925, cuando estábamos hablando de ese proceso de traición, si se quiere, por parte de la comunidad internacional a el pueblo kurdo y a esa demanda de la generación de un Estado nacional kurdo, de un hogar nacional kurdo para esos millones de habitantes del Kurdistán. Pero ¿por qué históricamente el pueblo kurdo ha sido perseguido? Bien, en el plano económico, el territorio del Kurdistán es una zona rica, y esto te va a encantar, Diego, en recursos naturales, como el agua y el petróleo, así como también en grandes extensiones de bosques, de robles, zonas de pastoreo, y es una también de las mayores zonas de plantíos de cereal de Oriente Medio, además de ser, y esto lo habíamos dicho en el principio de este informe, una zona de encuentro ineludible, un cruce de avenidas ineludible entre tres continentes y sus rutas comerciales. El subsuelo kurdo está considerado como una de las mayores reservas petrolíferas de Oriente Próximo. Atención. Y del territorio kurdo en Turquía, de la parte del Kurdistán que queda dentro del Estado turco, se extrae la totalidad del petróleo de este país. En la zona de Irak, las reservas representan el 40% del total de la nación, y en Irán solamente el 10%, pero en esta misma zona se ha localizado además una de las principales bolsas de gas natural del país. De la zona kurda de Siria, en cambio, se extrae la totalidad del petróleo nacional. O sea que la gran desgracia del Kurdistán es que están repletos de petróleo, como acabamos de decir, y ese petróleo está repartido dentro de las fronteras de los países en donde ha caído ese reparto, valga la redundancia, de este antiquísimo país. Dentro del plano político es la consecuencia de estas riquezas la que da naturalmente el origen a los conflictos y a la puja de intereses regionales y mundiales. Entonces la respuesta a la pregunta inicial, bueno, es esas viejas respuestas de Perogrullo. Los kurdos están ocupando un territorio en una zona codiciada históricamente por diversas potencias, primero regionales y luego en el siglo XX y XXI por ya las potencias mundiales, entrando de lleno en las visiones geopolíticas ajenas a las zonas y ajena a su propia autodeterminación. La historia del pueblo kurdo es una historia de represión. La historia del pueblo kurdo es una historia de enfrentamientos políticos y enfrentamientos militares, ora por iraníes, ora por iraquíes, ora por turcos, ora también por los propios soviéticos que llegaban desde Armenia, ora también por los sirios. El más claro ejemplo de represión contra este pueblo, contra el pueblo kurdo, se encuentra en la política del Estado kurdo, que ha sido, bueno, el representante más visible, más importante de toda esta represión histórica que el Kurdistán ha tenido, que antes de la lucha armada, antes de que el Kurdistán se lanzase a una guerrilla que ya lleva varias décadas de enfrentamiento frontal con el gobierno de Ankara, trataron de despoblar las zonas del Kurdistán, una estrategia que utilizaba la tierra como instrumento de guerra junto con la guerra propiamente dicha. Ese fomento de la inmigración kurda hacia las metrópolis turcas y europeas, después de años de sistemática destrucción de casas y aldeas enteras, termina con cerca de 30.000 personas asesinadas desde 1984 hasta la actualidad, además de los millones de kurdos que emigraron hacia Europa, hacia Australia, hacia Alemania, y cerca de 3.000 aldeas y pueblos destruidos, por lo cual es muy aplicable a la zona del Kurdistán la etiqueta de un etnocidio muy poco conocido
por nosotros y mucho menos en esta parte del mundo. Frente a esta represión enorme que el pueblo kurdo ha tenido a lo largo de las décadas, se han organizado a sí mismos en una serie de partidos que luchan tanto políticamente como militarmente. El partido histórico más fuerte del Kurdistán es el PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, de ideología comunista, atente al lupo, fundado en 1978 y que en 1984 impulsó directamente la organización de guerrillas para la lucha contra el gobierno turco. Otras organizaciones reseñables son el FLNK, Frente de Liberación Nacional del Kurdistán, que es el brazo político del PKK, y el HADEP, representante de un movimiento islámico no fundamentalista. Hay que recordar, hay que consignar también que los kurdos tuvieron, prácticamente sometidos a otro etnocidio, pero no por Turquía, sino en el final del gobierno de Saddam Hussein en Irak, con represiones permanentes, incluso hasta con el uso de armas químicas contra asentamientos kurdos en el norte de Irak. Así un poco las cosas en este devenir, en esta explosión que ha tenido el orden, el statu quo de Medio Oriente. La cuestión kurda vuelve a asomar a partir del protagonismo que el pueblo kurdo, que sus célebres peshmergas, que es su milicia organizada, está teniendo en la lucha contra el ISIS, y fundamentalmente los combates que se están dando en estos momentos cerca de las ciudades de Kirkuk y en el norte de Irak y en una parte de Siria, Diego. Stop.